Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir cositas nuevas del mundo de las series turcas que tanto nos encantan. Yo estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de Demet Özdemir, nuestra querida Demet, esa mujer talentosísima, carismática y que nos roba el corazón con cada papel que interpreta. Y por supuesto vamos a centrarnos en un momento específico, un momento crucial, el beso. Sí, el beso que le robó el corazón. Y no me refiero a cualquier beso, sino a ese beso especial, ese que marcó un antes y un después, tanto en la vida de Demet como en la historia de sus personajes. Ya sé que están pensando. ¿Cuál beso con quién? Cuéntanos ya. Y por supuesto, les voy a contar todo. Pero antes, permítanme decirles algo. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Este es el lugar donde hablamos de series turcas, chismes, curiosidades, y todo lo que nos apasiona de este universo. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, y se unan a esta gran familia. Será un placer tenerlos por aquí. Ahora sí. Preparen sus corazones, porque vamos a adentrarnos en el mundo de Demet Özdemir y sus romances en pantalla. Demet Özdemir, para los que no la conocen, es una actriz turca que se ha ganado el cariño de millones de personas en todo el mundo. Su talento es innegable, su belleza cautivadora, y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos es simplemente asombrosa. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Amfara. Y en cada una de estas series, Demet nos ha regalado momentos inolvidables, momentos llenos de pasión, de amor, y por supuesto, de besos que nos han dejado sin aliento. Pero hoy vamos a enfocarnos en ese beso, en ese momento mágico, en ese beso que, según muchos, le robó el corazón a Demet. Y para eso tenemos que retroceder en el tiempo, y volver a la serie que la catapultó a la fama internacional, Erkencikus, o Pájaro Soñador. *** Un vistazo a Erkencikus y el fenómeno Can Yaman ***. Antes de adentrarnos en el beso icónico, es fundamental entender el contexto de Erkencikus. Esta serie, emitida originalmente en 2018, fue un fenómeno de masas. La historia, un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, conquistó corazones en Turquía y en numerosos países alrededor del mundo. La trama, sencilla pero efectiva, giraba en torno a Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can, un fotógrafo de éxito con un espíritu libre y aventurero. La serie se destacó por varios factores. En primer lugar, su ambientación. La estética de Erkencikus era impecable, con escenarios vibrantes, vestuario elegante y una cinematografía que realzaba la belleza de Estambul. La fotografía, con sus colores vivos y sus ángulos creativos, contribuía a crear una atmósfera romántica y soñadora. En segundo lugar, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, el corazón de la serie. Desde el primer encuentro, la tensión entre sus personajes era palpable. Las miradas cómplices, los roces accidentales, los diálogos llenos de ingenio y sarcasmo, todo contribuía a crear una conexión magnética entre Sanem y Can. Los fans se enamoraron de la pareja y esperaban con ansias cada episodio para ver cómo se desarrollaba su historia de amor. Finalmente, la serie supo combinar a la perfección la comedia con el drama. Los personajes secundarios, con sus peculiaridades y sus propias historias, aportaban un toque de humor y frescura a la trama. A pesar de los momentos de alegría y diversión, Erkencikus también abordaba temas como la superación personal, la lucha por los sueños y la importancia de la familia y la amistad. Pero volviendo a la pregunta central, ¿por qué fue tan especial el beso de Demet en Erkencikus? La respuesta, como veremos, reside en la combinación de todos estos elementos: la química de los actores, la intensidad del momento, la importancia de la trama y, por supuesto, la magia del cine. *** El beso que conquistó al mundo, análisis del momento icónico ***. Llegamos al momento que todos estábamos esperando, el análisis del beso que marcó un antes y un después en la serie y en la percepción de Demet Özdemir. Este momento que se produjo en el capítulo fue cuidadosamente construido para generar la mayor expectativa posible. Los guionistas habían sembrado pistas y guiños durante varios episodios, creando una atmósfera de tensión y deseo que culminó en el encuentro. La escena se desarrolla en un escenario idílico,
una noche estrellada, un jardín iluminado por la luz de la luna, el aroma de las flores en el aire. Sam y Khan, después de superar una serie de malentendidos y obstáculos, finalmente se encuentran a solas. La conversación entre ellos es tensa y reveladora, con confesiones y promesas de amor. La cámara, con su delicada coreografía, captura la intimidad del momento, enfocando en los rostros de los actores, en sus miradas que se cruzan y en sus manos que se buscan. El beso en sí mismo es una explosión de emociones. No es un beso apresurado o superficial, sino un beso que se toma su tiempo. Es un beso que expresa el amor, la pasión, el deseo y la vulnerabilidad de los personajes. Es un beso que se siente, que se vive, que se transmite a través de la pantalla. La actuación de Demet Özdemir y Can Yaman fue clave para el éxito de la escena. La forma en que se entregaron a sus personajes, la intensidad con la que se miraron, la química que irradiaban, todo contribuyó a crear un momento mágico e inolvidable. Se notaba que ambos actores estaban completamente comprometidos con la escena, y que se sentían cómodos y seguros el uno con el otro. Pero, ¿qué hizo que este beso fuera tan diferente a otros besos en las series turcas? ¿Qué lo convirtió en un momento tan icónico? La química innegable la química entre Demet y Can era palpable desde el primer encuentro en la serie. La manera en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo mostraba una conexión especial, un entendimiento que traspasaba la pantalla. La tensión acumulada los guionistas supieron crear una atmósfera de expectativa. Los roces, las miradas furtivas, los malentendidos, todo generaba una tensión que estalló en el beso. La intimidad del momento la escena estaba muy bien construida, con un ambiente romántico y una iluminación suave que creaba intimidad. La cámara enfocaba en los rostros de los actores, capturando cada emoción. La emoción transmitida el beso no solo era físico, sino que también transmitía emociones. Se sentía el amor, la pasión, el deseo, pero también la vulnerabilidad de los personajes. En definitiva, el beso de Erkenci fue un momento icónico por su combinación de elementos, la química de los actores, la tensión acumulada, la intimidad del momento y la emoción transmitida. Este beso no solo fue importante para la trama de la serie, sino que también marcó un hito en la carrera de Demet Özdemir. El legado de Erkenci y su impacto en la carrera de Demet ***. El éxito de Erkenci no solo impulsó la fama de Demet Özdemir a nivel internacional, sino que también le abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales. La serie demostró su capacidad para interpretar personajes complejos, emotivos y llenos de matices. La conexión que logró con el público fue tal que se convirtió en una de las actrices turcas más queridas y admiradas. Después del éxito de Erkenci, Demet supo elegir sus proyectos con inteligencia. Se arriesgó a interpretar personajes diferentes, desafiando su propia zona de confort y demostrando su versatilidad como actriz. Su profesionalismo, su dedicación y su talento la han convertido en una de las figuras más destacadas de la industria televisiva turca. Más allá de Erkenci, los besos que marcaron su trayectoria Aunque el beso con Can Yaman en Erkenci fue el más emblemático, Demet Özdemir ha protagonizado escenas románticas y besos inolvidables en otras series. A continuación, exploraremos algunos de ellos. Dodu Unep Kaderindir, emoticono besos. En esta serie, Demet interpretó a Zeynep, una joven que busca su lugar en el mundo. Compartió pantalla con Ibrahim Çelikkol, y juntos protagonizaron escenas románticas llenas de intensidad y emoción. Los besos en esta serie, si bien diferentes al contexto de Erkenci, mostraron una faceta más madura de Demet, con una interpretación que transmitía la complejidad de su personaje y la profundidad de sus emociones. Adnfara, emoticono besos. En esta serie, Demet se enfrentó a un reto actoral aún mayor, interpretando a Farah, una mujer valiente y decidida que lucha por proteger a su hijo. Junto a Engin Akyurek, Demet protagonizó escenas románticas en un contexto más dramático y lleno de suspenso. Los besos en esta serie fueron más esporádicos, pero igualmente intensos, mostrando la conexión emocional entre los personajes. Cada beso en cada serie ha sido diferente. Demet siempre ha sabido adaptar su interpretación al contexto de la trama y a la personalidad de su personaje. Lo importante es que en cada uno de ellos ha logrado transmitir emociones y conectar con el público.
Asterisco asterisco, ¿qué hace que los besos de Demet sean tan especiales? Asterisco asterisco. La habilidad de Demet para transmitir emociones a través de sus interpretaciones es uno de sus mayores talentos. Pero, ¿qué más hace que sus besos sean especiales? Asterisco asterisco asterisco, la autenticidad asterisco asterisco. Demet siempre se entrega a sus personajes, y eso se refleja en sus besos. No son besos forzados o artificiales, sino besos que provienen del corazón. Asterisco asterisco asterisco, la intensidad emocional asterisco asterisco. Demet tiene la capacidad de transmitir una amplia gama de emociones a través de sus besos: amor, pasión, terno. Vulnerabilidad. Asterisco asterisco asterisco, la conexión con el partener asterisco asterisco. Demet siempre logra crear una conexión especial con sus compañeros de reparto, y eso se refleja en la química que existe en las escenas románticas. Asterisco asterisco asterisco, la adaptación al personaje asterisco asterisco. Demet sabe cómo adaptar su interpretación al contexto de la trama y a la personalidad de su personaje. Sus besos son siempre coherentes con la historia que se está contando. Asterisco asterisco, Demet Özdemir, más allá de los besos asterisco asterisco. Es importante recordar que Demet Özdemir es mucho más que sus besos en pantalla. Es una actriz talentosa, una mujer carismática y una persona comprometida con su trabajo. Su trayectoria profesional es una muestra de su dedicación y su esfuerzo. Demet ha sabido aprovechar el éxito de Erkenzicus para consolidar su carrera. Ha elegido proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes diferentes. Además, ha demostrado su compromiso con la sociedad, participando en campañas benéficas y utilizando su influencia para generar un impacto positivo. Demet Özdemir es un ejemplo de perseverancia y éxito. Es una actriz que ha logrado conquistar al público con su talento y su carisma. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Asterisco asterisco, el veredicto final, ¿qué beso robó el corazón de Demet? Asterisco asterisco. La pregunta del millón, ¿qué beso robó el corazón de Demet? La respuesta, como dije al principio, solo ella la conoce. Sin embargo, podemos hacer algunas reflexiones basadas en lo que hemos visto y analizado. Asterisco asterisco asterisco, el beso de Erkenzicus, asterisco asterisco. Este beso, sin duda, fue un momento crucial en la carrera de Demet. Fue el beso que la catapultó a la fama internacional y que le abrió las puertas a nuevas oportunidades. Aunque no podemos saber si Demet se enamoró en la vida real de Can Yaman, lo que sí podemos afirmar es que este beso marcó un antes y un después en su carrera profesional. Asterisco asterisco asterisco, el impacto de las relaciones en pantalla y fuera de ella. Asterisco asterisco, es importante recordar que las relaciones en pantalla y las relaciones en la vida real son diferentes. Aunque Demet y Can generaron mucha expectación y rumores sobre un posible romance, la realidad es que sus caminos tomaron rumbos diferentes. Demet ha mantenido una postura discreta sobre su vida personal, pero siempre ha demostrado profesionalismo y respeto por sus compañeros de trabajo. Asterisco asterisco asterisco, el poder de la interpretación asterisco asterisco. Lo que sí sabemos es que Demet es una actriz que se entrega a sus personajes, y que su trabajo es siempre impecable. Los besos que hemos visto en sus series son producto de su talento y de su capacidad para transmitir emociones. En definitiva, el beso que más impacto tuvo en nuestras vidas, el que nos hizo soñar y creer en el amor, fue el beso de Erkenzicus. Ese beso fue el inicio de una historia de amor inolvidable, y el inicio de una carrera llena de éxitos para Demet. Asterisco asterisco, conclusión, un legado de pasión y talento asterisco asterisco. Demet Özdemir es una actriz que ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Su talento, su carisma y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas. Sus besos en pantalla, especialmente el de Erkenzicus, han sido momentos icónicos que han marcado a toda una generación. La carrera de Demet es un ejemplo de perseverancia y éxito. Su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Y aunque la vida real es diferente a la ficción, la magia de sus interpretaciones siempre estará presente en nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través del mundo de Demet Özdemir y sus romances en pantalla. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan recordado esos momentos mágicos. ¿Cuál es su beso favorito de Demet? ¿Cuál es su serie favorita con Demet? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber su opinión.
No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.